Qué gran alegría, qué bendición estar junto a ustedes, mis apreciados, siguiendo, disfrutando, ampliando nuestro conocimiento de Dios, lo cual es bendición para nosotros. Para su servidor Gabriel Moreno, alegría inmensa de estar junto a ustedes. Y esperamos que este contenido sea de bendición y no olvidemos compartirlo con alguien más, quien podamos bendecir con este contenido. Estamos hablando de nuestra lección de esperanza, esta ocasión la lección número 13, titulada Epílogo, conocer a Jesús y su palabra. El Evangelio de Juan, como el de Marcos, termina con un encuentro en Galilea. Esta última lección del Evangelio de Juan nos habla de ese encuentro, pero adicional lo integra con el tema de cómo conocemos a Jesús y la palabra de Dios. Un concepto que es enfatizado en este Evangelio de Juan. Aunque llevan más de 3 años con Jesús y Él les había anunciado una y otra vez lo que sucedería, los discípulos seguían sin estar preparados para la crucifixión y la resurrección. Por desgracia, no habían prestado atención a sus palabras y hoy corremos, mis apreciados, el mismo peligro. Oír o leer la palabra de Dios, pero sin realmente escucharla y sin prestarle la atención debida, sin permanecer en ella y sin obedecerla. Es decir, o no aceptarla como la luz que debería guiar cada uno de los pensamientos nuestros y nuestras acciones. Uno entonces de esos temas principales era el encuentro en Galilea. En el capítulo 21, ese capítulo comienza con el regreso de alguno de los discípulos a Galilea y con la sugerencia de Pedro de pasar una noche en el lago, como lo hacían en antaño, recordemos que eran pescadores. Los discípulos retoman entonces su antiguo oficio, es la pesca, pero esa noche no pescan nada. Por la mañana, un misterioso o una persona desconocida les dice desde la orilla que echen la red a la derecha de su barca. Entonces ellos pescan tantos peces que no pueden recoger la red. ¿Recuerdan? Esto es un recordatorio o un símil de lo que ha sucedido cuando comenzaron el ministerio con Jesús, registrado en Lucas 5. Dice entonces que Juan reconoce inmediatamente a Jesús y se lo dice a Pedro. Le dice, Él es el Maestro, quien enseguida Pedro salta del agua y va nadando hasta la orilla. Luego de esto Jesús hace 3 preguntas a Pedro. Estas 3 preguntas están relacionadas con el amor de Pedro hacia su Maestro. Antes de la crucifixión, Pedro insistió en que él estaría dispuesto a entregar su vida por Jesús, manifestando de alguna manera allí autosuficiencia. Entonces cuando Jesús le dice esto, cuando Pedro habla de que él estaría siempre con Jesús, registrado en Juan 13, Jesús predice su triple negación y le dice, Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. En este encuentro que tiene ahora en Galilea, Pedro no se pone a sí mismo como punto de referencia. Ya ha entendido muchas cosas, ha madurado y ya no está con esa autosuficiencia de antes. Ahora viene y se presenta ante Jesús y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Ahora su énfasis no está en él, miramos, está en Jesús. Eso está en Juan 21, 17. Pedro le dice, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te quiero. Estas 3 preguntas de Jesús a Pedro tenían el objetivo de sanarlo emocional y espiritualmente. Pedro había quedado quebrantado, muy triste desde su negación a Jesús. Jesús utiliza el verbo agapao, que se refiere al amor incondicional que Dios tiene para con nosotros. Pero Pedro, cuando contesta las preguntas de Jesús, contesta con un verbo griego que es el verbo fileo, que hace referencia al aprecio entre amigos. Aquí o de esta manera Pedro está mostrando humildad y disposición a ser instruido, a aprender. Y es en esta humildad la que Jesús reconoce y la que resulta crucial para restaurar a Pedro en el ministerio. Sin duda, la humildad es una de las mejores cualidades para el ministerio, porque hace que el centro de atención sea Jesucristo y no ninguno de nosotros. Esta humildad es necesaria también en todos nosotros, para con nuestra familia, estudio. Nuestra vida será mejor si manifestamos la humildad de Jesús. Ahora, otro punto que trabajamos en esta temática de esta semana es mantener los ojos siempre en Jesús. Jesús acababa de restaurar a Pedro en el ministerio y justo luego de eso, dice entonces que Jesús le dice a Pedro, sígueme. Está en Juan 21 registrado esto. Probablemente se refirió en un principio a una caminata con el Maestro por la playa. De hecho, Pedro, luego de que Jesús lo invita a seguirle, gira su cabeza y ve que Juan también empieza a seguir a Jesús. Y entonces Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús
trata de llevar a Pedro hacia la cuestión de colocar sus ojos en Él como Maestro, como Salvador, y dejar los planes y las decisiones de Jesús y de lo que Jesús quiere hacer con las demás personas a discreción de Él. La gente malinterpretó lo que Jesús quiso decir con si quiero, porque quedó registrado en Juan 21, 22 que Jesús le dice a Pedro en relación a la pregunta que le hace Pedro de ¿y qué con este? Jesús le contesta, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. Eso es lo que le dice Jesús a Pedro. Y las personas que malinterpretaron este texto pensaron que eso significaba que Jesús volvería antes de que Juan muriera. Y a medida que pasaba el tiempo y Juan se acercaba cada vez más a la muerte sin que Cristo volviera, aquello podía llegar a convertirse en una crisis. Juan, corrigiendo esta idea equivocada, indicando las palabras de que Jesús habían sido expresadas de una manera o un deseo y no una profecía acerca de lo que ocurriría. Juan 21, 23 queda esto, o lo aclara Juan de la siguiente manera. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que el que quede hasta que yo venga, que a ti, el énfasis está aquí es que cada quien debe centrarse en su relación con Jesús y dejar lo demás al Maestro. Solo Jesús es nuestro Salvador. En Él debemos poner nuestra mirada y nuestra esperanza. Inevitablemente la gente te va a decepcionar y tal vez te lastime, te cause daño, pero te digo algo con seguridad, Jesús nunca hará eso en tu vida. Otro tema importante que se nos presentaba en esta lección era la luz y la oscuridad. Algunas personas se empeñan en aferrarse a sus opiniones equivocadas a pesar de las abundantes evidencias que tenemos de la luz dada por Jesús y cómo la Biblia nos habla de Él. Y buscan personas rodearse solamente de aquellos que les dan la razón como una forma de validar sus errores. El Evangelio de Juan presenta esto de la siguiente manera en Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Este era el caso de los líderes religiosos que estaban tan cegados por su egoísmo que afirmaban amar al Padre, pero de manera paradójica odiaban a su Hijo. Juan presenta a Jesús como el mensajero celestial, el que da a conocer a Dios. Jesús es la luz por medio de la cual podemos conocer y acercarnos al Padre. Los que no están en la verdad hablan desde sus propios recursos, desde su capacidad. Ellos ven el significado de un texto solo desde una perspectiva humana. Por el contrario, debemos tú y yo aceptar que Cristo es la luz del mundo, como lo dice la palabra, y seguirlo en nuestra interpretación de su palabra. Si no tenemos cuidado y no nos rendimos en fe y obediencia a Dios, correremos el mismo peligro de caer en lo que cayeron los líderes religiosos de la época de Jesús. Leer el texto basándonos únicamente en nuestros propios deseos, anhelos y perspectivas es un error mucho más fácil para nosotros de lo que a veces nos podamos imaginar. Ahora, se nos hablaba de la teología desde arriba y la teología de abajo. Un hombre vino a Jesús, quien era la luz del mundo, pero ese hombre había tomado una decisión. Tenía un hijo muy enfermo y era de creer solamente si Jesús sanaba a su hijo que estaba muy delicado. Jesús deseaba con este hombre no solamente sanar a su hijo, sino generar una fe genuina en este hombre y a través de esto traer salvación, no solo a él y a su hijo, sino a toda su familia. Podríamos decir que la teología de este hombre era una teología desde abajo, desde lo humano. La teología desde abajo establece reglas y normas para Dios y para su palabra. Las defectuosas, limitadas y subjetivas ideas humanas se convierten entonces en la autoridad final acerca de cómo las personas interpretan la palabra de Dios. Qué trampa peligrosa, ¿verdad? Por el contrario, la teología desde arriba, o la que proviene de Dios, responde por fe, creyendo primero en Dios y en su palabra. Debemos creer las palabras en la Escritura si queremos creer las palabras de Jesús. En Juan 8:31 se nos dice, si ustedes permanecen en mi palabra, son realmente mis discípulos. Escuchar la palabra de Dios es algo más que una recepción pasiva de información. Significa hacer la voluntad de Dios como respuesta activa al hecho de haberla escuchado y cómo eso se vuelve dinámico en nuestra vida. Esto de oír y poner en práctica la palabra de Dios es una expresión de amor hacia Él. El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y habitaremos en Él. Eso es lo que nos dice Juan capítulo 14, versículo 23. Ahora, permanecer en Jesús
El Evangelio de Juan nos atrae hacia Jesús, pero solo si estamos dispuestos a conocer a Dios y a hacer su voluntad. A lo largo de este Evangelio, las personas que se encuentran con Jesús aceptan la luz y crecen o rechazan y continúan en oscuridad. Por ejemplo, Nicodemo, la mujer junto al pozo, el funcionario, el hombre del estanque de Betesda, los 5,000 que fueron alimentados con unos pocos panes y unos peces, los hermanos de Jesús, los líderes religiosos, el ciego de nacimiento, o en algunos casos, ¿no? María, Marta, Pilato, todos se encontraron con Jesús y tomaron una decisión acerca de la verdad y la luz que Él traía. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con eso que estamos recibiendo de Jesús? Porque cada vez que nos encontramos con Él, luz del cielo viene para nosotros. Ahora, cuando la sabiduría humana usurpa el lugar de la divina e intenta imponer una falsa adoración en el mundo, conduce a las personas inevitablemente por el mal camino, como lo ha hecho en el pasado, y predice tristemente la palabra de Dios que lo hará en un futuro con muchas personas. En Juan 12:32 dice, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El secreto para poder permanecer en la luz, estar conectados con Jesús, es ese, es conectarnos con Él, es mirarlo a Él. Él, que es Cristo, es la palabra de Dios, es el pan de vida, la luz del mundo, es la puerta, es el buen pastor, es la resurrección en la vida, es el camino, la verdad y la vida. Cristo es la vid verdadera. Dios y la Biblia son como imanes. Si no nos resistimos, nos atraerán hacia ellos. Cuando Jesús fue levantado de la tierra o fue crucificado, atrajo a muchos a Él. ¿Sabes? Aún hoy todavía ese sacrificio de Jesús continúa haciendo que muchos sean atraídos hacia Él. Pero ser atraídos hacia Él es solo el primer paso de nuestra relación salvadora, porque debemos mantenernos de su mano y bajo su voluntad. Para esto se requiere determinación, esfuerzo y constancia. Para resaltar la importancia de permanecer en Él, Jesús menciona 7 veces esto en solamente 4 versículos del capítulo 15. Por ejemplo, versículo 4 de Juan 15 encontramos lo siguiente: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Notemos el énfasis de permanecer, de ser constantes, ¿verdad? La idea aquí presentada con el término permanecer transmite la idea de intimidad y constancia. El sarmiento productivo tiene una conexión con la vid fibra a fibra de manera muy completa. En resumen, a mirar el tema de esta semana podemos decir, los verdaderos encuentros con Cristo nos van a llevar a cambios poderosos en nuestras vidas. Nuestros ojos no deben estar puestos en personas o cosas o instituciones, sino solamente en Cristo. También podemos decir que la luz de Dios brilla para todos, solo depende de nosotros aceptar sus beneficios o no. Y debemos escuchar y practicar lo que nos dice la palabra de Dios. Y tú, mi querido amigo, y yo somos llamados a permanecer lo más cercanos que podamos y unidos a Dios como nos sea posible. Solo allí estaremos seguros. Permíteme orar por ti. Buen Dios, gracias por esta linda oportunidad de recordar todo lo que el cielo hace por nosotros, cómo la luz brilla para nosotros, que nuestra fe esté basada en tu palabra, no en concepciones humanas. Y Padre bendito, que podamos dejar que esa luz sea la guía segura para nosotros. Colocar nuestros ojos solamente en Jesús. Que si miramos alrededor, sea para ayudar y para compartirte. Bendice poderosa, abundante y grandemente a cada persona que ve y escucha este contenido. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga, un inmenso abrazo y nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.